A continuación, vamos a ceder la palabra a la doctora Carolina Morán. La doctora Carolina Morán es doctora honoris causa en Humanidades por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Máster en Derecho de Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Francisco Gavidia y es abogada autorizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. También es docente universitaria, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y primer vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Doctora, que den uso de la palabra. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación, por la gentil invitación que ha tenido el Poder Judicial de Tlaxcala, México, para llevar a cabo esta jornada a través de la cual estamos haciendo teletrabajo y estamos comentando las experiencias sobre el teletrabajo en ciertos países de Iberoamérica. Gracias a Mario, que ha tenido a bien invitarme también, a la doctora que siempre está con nosotros pendientes del tema académico, como es la doctora Alma Karina, siempre es moderadora y coordinadora de estas actividades, a nuestro presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, que está con nosotros, el doctor Iván Campero, también a todos los amigos de la asociación que nos acompañan, amigos de México, amigos de Iberoamérica, que están conectados a través de esta plataforma para que podamos llevar a cabo este evento internacional. Me permito el poder proyectarles para así poder hacer ver lo que es prácticamente un tema de comparativo sobre lo que es el teletrabajo en ciertos países de Centroamérica. Perfecto. Esta ponencia hemos hecho un pequeño recorrido por lo que es Centroamérica, una mirada por Centroamérica sobre lo que es prácticamente el teletrabajo. Es de hacer ver que como teletrabajo tenemos un antecedente de allá por los años 70, a través de lo cual Estados Unidos viene en esa década, se empiezan a hacer consecuencias por parte del petróleo, empieza a haber una crisis del petróleo, y entonces viene un científico de la NASA, el científico Jack Niles, se da la tarea de analizar de qué manera podía innovar y optimizar recursos no renovables, buscando reducir el traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas. Todo esto se da haciendo ciertos elementos para los cuales en los años 70, ustedes saben, no teníamos la tecnología que hoy en día tenemos. La idea de este científico de la NASA era llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Creando el concepto de telecommunity y a partir de esos años 70. Es de hacer ver que como teletrabajo debemos de entender que es esa organización y realización de trabajo de manera no presencial, ya sea total o parcial, por un tiempo determinado o indefinido, fuera del establecimiento o centro de trabajo, pudiendo ser en el domicilio del trabajador o en un lugar ajeno al empleador, pero siempre utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es la clave. El teletrabajo da pie a que se pueda desarrollar desde cualquier parte, pero amarrado siempre a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que da pie a esta figura del teletrabajo. Ya lo decía el doctor Camacho, ya lo decía también el presidente, el doctor Campero, es amarrado a un uso de tecnologías para poder desarrollar esta forma de teletrabajar o de trabajar. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, la OIT viene a definir el teletrabajo como la forma de trabajo en el cual el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así el trabajador
del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina la nueva tecnología hace posible esa separación, facilitando la comunicación. Así lo vino a establecer ya en el 2004 un experto de OIT, Vittorio Di Martino, que lo ha citado con un concepto que viene a abarcar los aspectos importantes del teletrabajo. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Cuando venimos a hablar de esta figura de teletrabajar, para los países de la región centroamericana, los países de Iberoamérica, nos vimos en esa necesidad de modificar todas las formas de trabajar en vista de la pandemia por el COVID-19 que nos azotó desde el año pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Se da el COVID-19 y esas formas tradicionales de trabajar se tuvieron que transformar. Y yo siempre lo digo en mis conferencias y en mis clases. El derecho laboral, una de sus características es que se mantiene en constante evolución. Y eso fue lo que nos pasó. Tuvo que evolucionar rápido el mundo del trabajo para poderse adecuar a esas necesidades del momento, ya que tuvimos varias cuarentenas, le llamábamos en El Salvador, encierros, que los gobiernos tuvieron que decretar para efecto de que los trabajadores, las personas, la población en general, no se contagiara del virus por COVID-19. Entonces, en esa transformación, resulta que el teletrabajo ya se venía desarrollando en varios países de Iberoamérica y no solo de Iberoamérica, sino que a nivel del mundo. Se desarrollaba el teletrabajo, pero no estaba regulado en muchos de los países. Eran contados los países que ya tenían la regulación antes de la pandemia. Un ejemplo es el caso de Colombia, que ya próximamente también van a disertar sobre el tema, y otros países que ya lo tenían. Pero la mayoría de los países no teníamos una regulación sobre el teletrabajo. ¿Y qué es lo que se acordó o se hizo? Desde antes que se diera la pandemia, se empieza a desarrollar el teletrabajo por medio de documentos o adendas o documentos en los cuales existía un convenio entre el trabajador y el empresario para poderlo llevar a cabo. Se era de manera voluntaria, se respaldaba a través de un memorándum o de algo escrito sobre esa figura sin que existiera una normativa. Pero es así que varios países por la pandemia nos empujan a que lo regularicemos y a buscar una figura o un decreto o una legislación para poderlo sustentar. Para el caso de Guatemala, Guatemala no tiene una normativa específica que regule el teletrabajo. Pero ellos vinieron a partir del 16 de marzo de 2020, decretan una ley de orden público y un decreto gubernativo denominado número 5-2020, donde se permite y propicia el teletrabajo. La Presidencia de la República decreta la suspensión de las labores en el sector gobierno, con excepciones, y hace un llamado al sector público y privado para permitir y propiciar el teletrabajo. Mediante ese decreto se dan lo que son las situaciones del teletrabajo, pero no hay una regulación, repito, de manera especial o específica que regule el teletrabajo para el caso de Guatemala. ¿Qué pasa con el caso de Honduras? En Honduras tenemos la misma situación. Incluso también, al igual que Guatemala, ya hay anteproyectos de ley que van a regular el teletrabajo, pero hoy en día no hay tampoco una normativa específica sobre el teletrabajo. Para el caso de Honduras, resulta que se emite un decreto denominado número 33-2020, el Congreso Nacional lo decreta y establece la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocados por el COVID-19. En ese decreto, en la sección sexta, se dictan órdenes para CONATEL para acelerar la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha.
Además, en ese decreto, en el artículo 24, se viene a autorizar a un comité, que es el Comité Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por sus siglas que son FITT, para que mediante procesos abreviados se realizarán las adquisiciones de equipo necesario, servicios, licencias informáticas que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, requiriera para así poder dar cumplimiento a un mandato del país en temas de regularización. Y a través de esto es que se da la base para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque se viene a desarrollar en el sector de las telecomunicaciones para Honduras temas de regulación, supervisión y reducción de brecha digital, gobierno digital y desarrollo de teleeducación y teletrabajo, telesalud y demás sectores que se iban a beneficiar y que se están beneficiando hoy en día de la implementación de herramientas de transformación digital para todo el país. Entonces, Honduras toma la base de poder fortalecer a CONATEL, que es esa Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y así poder empezar a implementar esta figura de lo que es el teletrabajo. Como repito, no hay una normativa específica sobre el teletrabajo. Para el caso de Nicaragua, tampoco tenemos una normativa sobre teletrabajo que se regule. Ellos tienen la base legal en el artículo 150 del Código de Trabajo, pero lo circunscriben al trabajo a domicilio, el cual no es teletrabajo, pero con base a la figura del trabajo a domicilio han venido a ejecutar lo que es el trabajo desde casa o home office o teletrabajo. Ellos, ese artículo viene a establecer que se va a ejecutar por el trabajador en su propio hogar, en talleres familiares o lugares que él escoge libremente por cuenta de uno o más empleadores, pero sin la dirección y vigilancia directa de este, utilizando materiales o instrumentos propios o suministrados por el empleador o su representante mediante una remuneración. Estamos hablando de una figura como es el trabajo a domicilio, pero no un trabajo o el teletrabajo como tal. No obstante, la ley viene a regular el Código de Trabajo, temas como la jornada de trabajo, los extremos de la jornada, el salario, el descanso semanal y demás aspectos que regula para cualquier trabajador. Pero repito, no hay una normativa sobre el teletrabajo en nuestra hermana República de Nicaragua. Para el caso de Costa Rica, igual que la mayoría de los países que se emiten una serie de decretos para efecto de poder llevar a cabo protecciones y poder manejar el tema de la pandemia, en Costa Rica se da en los últimos meses unos decretos y directrices con la finalidad de establecer el camino a seguir en materia de teletrabajo ante la crisis sanitaria. La primera de ellas es la directriz 073-S del Ministerio de Trabajo sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por el coronavirus o el COVID-19, en la cual el artículo 4 se instruye a las instancias ministeriales y a las instituciones de la administración pública descentralizadas a implementar temporalmente, en la medida de lo posible, durante la jornada semanal, la modalidad del teletrabajo y sus respectivas instituciones. Es también ver que se dicta la directriz 077, también del Ministerio, sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, en el cual se instruye a la Administración Central y descentralizada a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento con el objeto de mantener la continuidad de las tareas indispensables para asegurar el fin público institucional y todo lo que es el sector gobierno. Costa Rica, además, a partir de lo que es de la ley 9738 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, decreta regular el teletrabajo. Y dentro de los aspectos que se regulan en la ley 9738 está prácticamente que el artículo 1
decreta, ordena el objeto de la ley, y que esa tiene por objeto el promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas. El ámbito de aplicación de la ley de teletrabajo para el caso de Costa Rica se da tanto para el sector público como para el sector privado. El mismo cuerpo normativo viene a regular ambos sectores, y como un elemento importante que también lo han tenido la mayoría de las regulaciones, es que se establece el acceso de manera voluntario a lo que es el teletrabajo, o sea, la voluntariedad por parte de los colaboradores o los trabajadores para poder desarrollar el teletrabajo o no. Es de hacer ver también que se establece que en todos aquellos aspectos no regulados se va a aplicar la ley general, en su caso el Código de Trabajo o la normativa respectiva. Lo viene a establecer ya la normativa sobre el teletrabajo para el caso de Costa Rica. Ahora bien, en el caso de Panamá, sí también tenemos una regulación sobre el teletrabajo, y se aprueba la ley de teletrabajo mediante el decreto 126 del 18 de febrero de 2020. Como podemos ver, antes de la pandemia, Panamá ya estaba estableciendo también lo que es el teletrabajo. El contrato de teletrabajo viene a implicar ese desarrollo de tareas habituales a cargo de las, adentro o fuera de las instalaciones, dependiendo del acuerdo que se llegara, y requisitos mínimos que se establecen con base al Código de Trabajo. ¿Qué significa? Se aplica el Código de Trabajo para todos aquellos aspectos que la ley no lo regula, y también se establece que el contrato de teletrabajo es una declaración de disponibilidad de espacio y condición adecuada en el domicilio del trabajador, así como la descripción clara de la protección de datos confidenciales de la empresa. O sea, debe de existir por parte del trabajador una declaración escrita en de que él pone a disposición su espacio y sus condiciones adecuadas en su hogar para poder hacer lo que es el teletrabajo. Además, se puede ejecutar de manera parcial o completa, haciendo diferenciación la ley. La ley viene a establecer esas modalidades. Aspecto importante también es la posibilidad de establecer el trabajo en on-call o de guardar, entendiendo por tal el tiempo fuera de la jornada regular del trabajo, durante el cual el teletrabajador haya consentido estar a disposición para atender, alguna llamada de emergencia de parte del empleador o requerimientos de parte de la empresa, pudiendo atenderlo por teléfono, email, correo electrónico o asistiendo a las instalaciones de la empresa inclusive. Y la norma también contempla el reconocimiento de horas extraordinarias, el tiempo extraordinario y los recargos por el trabajo efectivo atendido durante el on-call o cuando ya no está en la actividad de la empresa. Esa modalidad que establece en Panamá el teletrabajo se debe constar en el reglamento interno, que es algo que tiene en específico la normativa de Panamá, es que todas las modalidades de cuando se viene a regular el reglamento interno de trabajo de las empresas, ahí se debe de establecer un apartado sobre la modalidad del teletrabajo y establecer programas de capacitación y formación para el manejo adecuado al equipo tecnológico y la comunicación, así como el seguimiento del desempeño y los efectos psicosociales a nivel personal y familiar y psíquico que pudiese tener el trabajador. ¿Qué significa? Se aplica siempre todo lo que son las normativas laborales para este tema, el riesgo psicosocial, lo que son también los riesgos, la seguridad y salud de los trabajadores, y se vienen a incorporar como modalidad el del teletrabajo en los reglamentos internos, lo cual no lo he visto en otras normativas hoy por hoy. Es de hacer ver que para el caso de Panamá, ese decreto ejecutivo 133 del 16 de septiembre de 2020
viene a establecer la reglamentación a la ley del teletrabajo. Ellos establecen un reglamento especial en el cual, si ustedes pueden ver, lo que es la ley del teletrabajo se aprueba en 18 de febrero de 2020 y su reglamento se aprueba un par de meses posteriores. De febrero que aprueban la ley, en septiembre aprueban el reglamento de la ley del teletrabajo. Fíjense que como algo especial que se toma en cuenta a la hora de desarrollar el reglamento de la ley de teletrabajo es que se publique en la Gaceta Oficial, pero la Presidencia de la República firma ese documento estableciendo, porque ellos habían establecido previo una mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral, y ahí salen una serie de situaciones en las cuales se vienen a establecer en el reglamento de la ley del teletrabajo. Esa mesa tripartita establece, por ejemplo, el derecho a la desconexión del trabajador en su tiempo de descanso, la jornada extraordinaria de teletrabajo regida por el Código de Trabajo para aquel tiempo extraordinario que labora el trabajador, el derecho del empleador de mantener un registro de las horas laborales por el trabajador, el riesgo profesionales que incluye, además también el obligatorio suplir de parte del empleador todos aquellos útiles, instrumentos, materiales, equipos que se le dan al trabajador. También se establece en el reglamento que el empleador sufragará los gastos relativos a los servicios públicos de electricidad e internet. Y eso es importante establecerlo porque imaginémonos a un trabajador que gana el salario mínimo y que a la hora de estar con su salario mínimo todavía tenga que pagar un gasto adicional de electricidad y un gasto de lo que es el servicio de internet. Entonces, su presupuesto se aumenta, pero su salario no. Entonces, esta normativa de Panamá lo viene a establecer como una obligación para el empleador de sufragar esos gastos que genera la electricidad y el internet. Es importante hacer ver y resaltar del caso de Panamá que se da esta mesa tripartita, o sea, los sectores fueron tomados en cuenta para poder llegar a un consenso sobre las necesidades que podían surgir del teletrabajo y aquellos derechos y aquellas obligaciones que tenían que regularse. O sea, tanto sectores trabajador, empleador del país con el sector gobierno, lograron establecer estas reglas básicas que se regulan a través del reglamento de la ley del teletrabajo. Para el caso de República Dominicana, el 12 de noviembre de 2020 se emite la resolución 20-2020 sobre la regulación del teletrabajo. Esta entra en vigencia en 30 días después a la publicación en los medios de mayor circulación del país y buscaba mejorar las condiciones a favor de los trabajadores y los empleadores atendiendo la crisis que enfrenta el país provocada por el COVID-19. Buscaba promover el empleo digno con aquellos trabajadores que no pueden ejercer su labor de manera presencial y regular las condiciones en beneficio tanto de empleados como de empleadores. No hay una normativa específica, sino que solo se reguló a través de una resolución. Para el caso de Cuba, ellos tienen la ley número 116 del Código de Trabajo en su artículo 24, viene a establecer que el trabajo puede contenerse en un lugar de trabajo acorde con las partes, el horario, la duración de la jornada y el régimen de trabajo y descanso. Es de hacer ver que para el caso de Cuba, sabemos de que hay situaciones, por ejemplo, el internet se vuelve una limitante para todos los pobladores, todos los amigos cubanos, entonces, porque incluso se vuelve algo caro o algo oneroso a la hora de poder establecer. Pero sin embargo, ellos tienen regulaciones como también el decreto ley 370 sobre la información de la sociedad cubana en su artículo 59, viene y establece que se desarrollará el teletrabajo en coordinación con los demás órganos y organismos de la Administración Central del Estado. Viene a regularse específicamente para un tema del sector del Estado o el sector público. Ahora bien, para el caso de El Salvador, mi país, nosotros, al igual que todos los países, corrimos a normalizar a través de lo que es, a regularizar, perdón, a través de una ley especial. La Presidencia de la República tomó a bien
cuando empieza lo que es el tema de la pandemia, de que se pudiese desarrollar el teletrabajo y se corrió a poderlo regular. Habían ya anteproyectos de ley, pero no se había logrado su aprobación y es hasta marzo de 2020 que se aprueba la ley de regulación del teletrabajo. En junio de 2020 inició su vigencia y en El Salvador ya se desarrollaba, como les decía, y se desarrollaba con un acuerdo entre trabajador y empleador el tema del teletrabajo sin existir todavía lo que era la regulación. Para el caso de la pandemia, esto nos impulsa a que se regularice el teletrabajo y es así que tenemos una ley especial que viene a contemplar los aspectos para el sector público como también para el sector privado del país. El Salvador tiene nuestra normativa 3 conceptos importantes que vale la pena traerlos a esta exposición, como es el concepto de teletrabajador, el concepto de telecentro, tecnología de la información y la comunicación. Creo que no necesitan explicar. Pero sí hay aspectos importantes como lo son las modalidades del teletrabajo que regula nuestro cuerpo legal. Y es así que de acuerdo desempeñan las labores, podemos contar con teletrabajo, o sea, cuando el trabajador hace el también con teletrabajo en telecentros, y estos son centros que así se diseñan específicamente, estos centros específicamente para el desarrollo del teletrabajo, cuentan con recursos compartidos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones necesarias, o sea, es un centro común. Y además, otro concepto importante que establece la ley de teletrabajo, de acuerdo a sus modalidades y al lugar donde se desempeñan las labores, es el teletrabajo móvil o itinerante. Este se da cuando el puesto de trabajo no está situado en un lugar determinado. El teletrabajador dispone de una movilidad permanente con un equipo telemático portátil que hace que pueda desempeñar su trabajo en cualquier lugar. Ese puede ser ocupado incluso para aquellos que se dedican como ejecutivos de ventas, que se le da el aparato móvil, ya sea una tablet, un smartphone o cualquier aparato, y ellos están conectados desde cualquier lugar y estos trabajadores ejercen la venta, suben los productos y todo lo hacen de manera electrónica con esas plataformas. El teletrabajo alternado, que es también otro de las modalidades que regula la ley de teletrabajo en El Salvador, y estos son los trabajadores que solo trabajan en su hogar o en un telecentro ciertos días de la semana y el resto de los días es presencial. O sea, se vuelve como una combinación. 3 días a la semana pueden ir a la empresa y 2 días pueden hacer home office o teletrabajo, dependiendo al acuerdo que hayan llegado con su patrono. Es de hacer ver que también dentro de las modalidades del teletrabajo, de acuerdo a la forma de comunicación pactada en la relación laboral, también podemos tener el teletrabajo conectado y el teletrabajo desconectado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del teletrabajo desconectado, el teletrabajador está prestando el servicio conectándose a los sistemas tecnológicos que el mismo empleador le proporciona, pero con una comunicación con la empresa que no es permanente ni constante y debe presentar solamente informes sobre el trabajo que va él realizando dentro de su jornada laboral. Y además presentando sus resultados respecto de qué es lo que ha venido desarrollando dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Para ir finalizando, la aplicación del teletrabajo en El Salvador es de hacer ver que se implementa de manera voluntaria para los que ya tienen una relación laboral, se hace estrictamente voluntario para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador, es voluntario, debe de haber un acuerdo escrito. Y si no hay, digamos, por ejemplo, una relación laboral, se debe de elaborar un contrato de teletrabajo. Si ya hay una relación laboral con anterioridad, se debe de elaborar una adenda. O sea, es como la adenda viene a ser como una modificación al contrato de trabajo en el cual esta adenda de teletrabajo debe de contener ciertos requisitos que la misma normativa establece. En ningún caso se va a perder la antigüedad ni los derechos a favor de los trabajadores por el simple hecho de que pase de una
relación laboral normal, por decir así, o tradicional a una relación de teletrabajo. La adenda se debe remitir al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo del Ministerio, y es de hacer ver también como un elemento importante de esta situación del teletrabajo, es que resulta que cuando estamos hablando de esta modalidad, en aquellos aspectos que no se está regulado, por ejemplo, el tema de la seguridad y salud ocupacional, el tema de la lactancia materna, que hay normativa que regula esos aspectos, la ley de inclusión a las personas con discapacidad y demás normativa laboral, así como los convenios internacionales ratificados por El Salvador, se aplican en aquellos aspectos que la ley de teletrabajo no lo regula, por lo cual se aplican de materias supletorias todos esos elementos y normativas que vienen a establecerse para el caso de las relaciones tradicionales laborales en El Salvador. Muchas gracias por la atención. Espero que tengan una feliz tarde o feliz noche, dependiendo del país de donde nos están sintonizando. Gracias, doctora Karina, gracias, Mario, y gracias al Poder Judicial que nos permite llegar a todos los hogares y a todos los espacios, a las escuelas, a los centros de educación, y aquí estamos a la orden desde El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por esta importante presentación, este panorama regional que nos has dado sobre el teletrabajo. Como única representante de Centroamérica y el Caribe, pero también como presidenta de la Asociación Centroamericana, nos parece que has dado un abordaje bastante completo sobre la legislación en materia del teletrabajo en varios países de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Así que muchas gracias por esta presentación. Antes de continuar con este foro, quiero recordarles a todos los participantes y las participantes